libros y artículos sobre Derecho Constitucional, miembro de la Academia Mexicana de la Investigación Científica y miembro de honor de la Abogacía Española y de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, entre otros. También ha sido legislador, no sé por qué nunca lo presentan como tal, estando aquí en el Senado de la República. El doctor Daniel Barcelo. Partida la alternancia en el poder ejecutivo en los estados no puede ser considerada como un indicador suficiente para calificar un sistema democrático. Prevalecen las relaciones entre los tres poderes clásicos y sobre los órganos constitucionales autónomos. Si bien cabe decir al respecto que las diferencias entre estados son importantes, pues el estilo personal de gobernar de cada gobernante es una variable de mucho peso que explica el grado de penetración y control sobre los demás órganos públicos e incluso se llega a extender sobre los partidos políticos, incluidos los de oposición. En las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo, el gobernador tiende a prevalecer porque si bien existe un pluralismo en el Congreso, este se ve severamente debilitado por el efecto del principio de no reelección en el poder legislativo. El principio de no reelección convierte a los diputados en presa fácil de los ofrecimientos de mejora política o económica personal por parte del gobernador. En medios de comunicación locales no es infrecuente la noticia de que tal o cual exdiputado local es apoyado en su campaña electoral desde la administración pública estatal para su siguiente cargo de elección popular, o que un diputado en funciones ha recibido una cantidad importante de dinero a cambio de su voto en una decisión congresual importante, o que las empresas constructoras o comercializadoras de su propiedad prosperan, o que se le ha otorgado una notaría pública, por ejemplo, para elegir al titular del órgano superior de fiscalización del propio Poder Legislativo. La corrupción sobre los legisladores en buena parte se explica porque estos saben que no pueden ser reelegidos por el pueblo para el siguiente periodo constitucional y por ello no pretenden mantener su confianza ante el pueblo, sino que se venden con el gobernador del estado para preservar su modo de vida dependiente del presupuesto público. Otros elementos de diseño institucional tienen el mismo efecto menguante sobre el poder legislativo, sobre todo en su capacidad de supervisión y control sobre el poder ejecutivo. Uno de ellos es el discurso sobre el tamaño del poder legislativo federal que ha sido recogido en los estados, como por ejemplo en Coahuila, sin que los poderes legislativos locales se encuentren en la misma situación que el Congreso Federal. Como sabemos, el Congreso Federal cuenta con 628 miembros en sus dos cámaras. Si este número se reduce en 50 o 100, todavía quedaría un número suficiente de diputados y senadores de oposición para ejercer la labor de control del gobierno. Pero en los estados las cámaras son muy pequeñas, en algunos no pasa de los 30 miembros,
En estas los diputados de oposición no llegan a 15. Si las administraciones públicas están compuestas con un número superior de dependencias y entidades que el número de diputados de oposición, esto quiere decir que matemáticamente no existe un control interorgánico sobre las administraciones públicas. A la falta de control interorgánico sobre el Poder Ejecutivo también abona la falta de entendimiento de nuestros legisladores locales de la potestad de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo en el sistema presidencial a través del trabajo permanente en comisiones. Tanto es así que en las leyes estatales de planeación se atribuye al Poder Ejecutivo elaborar sus propios medidores de rendimiento institucional y vigilar y en su caso aplicar las medidas correctivas sobre los titulares de las dependencias y entidades descentralizadas. Es decir, el Poder Legislativo cede sus competencias de control y rectificación sobre el Ejecutivo. Cabe decir que en realidad las leyes estatales en este punto siguen el modelo federal, que también falla en cuanto al control sobre el Ejecutivo. El órgano de fiscalización del Poder Legislativo en los estados no funciona porque frecuentemente el titular es parte de la nomenclatura autoritaria vinculada al jefe del Poder Ejecutivo y porque no existe además un servicio civil de carrera de sus funcionarios. En la elección de los titulares del órgano superior de fiscalización de los poderes legislativos estatales también juega las contras el principio de no reelección. Algunos de los legisladores que van a elegir al futuro fiscal superior han sido presidentes municipales o pretenden serlo, por lo que se emplean a fondo para evitar represalias por el futuro fiscal superior y eligen uno a modo que les garantice impunidad a cambio del voto para su designación. El Poder Legislativo es débil en los estados porque también lo es el Poder Judicial. El Poder Legislativo no puede ejercer a plenitud las competencias constitucionales de control que tiene porque en casi la mitad de los estados no existe un sistema de justicia constitucional que garantice las potestades de un poder sobre el otro, y en los que la tienen el diseño es bastante deficiente. En tales estados todos los tribunales del Poder Judicial, incluido el Tribunal Superior de Justicia, son tribunales de legalidad, que por definición no conoce de cuestiones constitucionales como las competencias de control del Congreso. Al menos así ha sido hasta la sentencia Radilla y la nueva política que parece estar desplegando la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los jueces locales coayuden con los federales en la protección de los derechos fundamentales, lo que los convertirá en jueces de constitucionalidad. Otro rasgo que debilita los poderes judiciales de los estados es la fragmentación de la función jurisdiccional a través de la figura de los tribunales especializados, que es particularmente perniciosa en el caso del Tribunal Contencioso Administrativo y del Tribunal Electoral. Estos tribunales especializados permiten una mayor penetración del Poder Ejecutivo que los termina por colonizar y controlar a través del presupuesto. Por otra parte, los órganos constitucionales suelen estar penetrados por el partido o partidos en el gobierno y responden a sus intereses. Incluso las universidades públicas, cuyas facultades de derecho deben generar la masa crítica contra las expresiones del autoritarismo local, no siempre pueden escapar de esta lógica. En adición a lo expuesto, se puede observar que la estructura constitucional y legal del autoritarismo está confeccionada de tal manera que los ciudadanos tienen bloqueada la participación, a veces con diseños de instituciones como el referéndum o la iniciativa legislativa o constitucional ciudadana, a las que se introducen umbrales tan elevados que es imposible que un grupo de ciudadanos pueda utilizarlos. Cabe dejar apuntado también que las delegaciones federales deberán ser motivo de reflexión en cuanto a su papel en el sistema político de los estados. Si bien formalmente solo son parte de la administración pública federal, al partidizarse los nombramientos de los delegados federales, que no están sujetos a la Ley Federal del Servicio Civil de Carrera, las delegaciones terminan por influir e integrarse en el sistema político estatal, son parte del mismo, a veces como gobiernos a la sombra. Desde el punto de vista constitucional existen tres opciones para modificar la situación de los sistemas políticos en los estados
y tratar de evitar así la arbitrariedad impune con las que se conducen las nomenclaturas autoritarias. Primera opción, transformar el sistema federal en sistema centralizado. Esta transformación puede ser producto de un debate público y un proceso constituyente, o bien de forma menos obvia pero igualmente efectiva mediante reformas parciales a la Constitución Federal. Esta estrategia es la que actualmente parecen haber optado las fuerzas políticas dominantes en México. La estrategia de transformación silenciosa hacia un sistema centralizado requiere, para prosperar, contar con una mayoría en el Congreso de la Unión, con mayorías en los congresos de los estados y que las reformas parciales a la Constitución no sean consultadas al pueblo en referéndum. Segunda opción, hacer de las constituciones estatales efectivas normas supremas en sus estados. Esto pasa necesariamente por un pacto político. Estatales desde la Constitución Federal con un ritmo sin precedentes en los últimos 15 años. Así nacieron los institutos electorales, los institutos de acceso a la información pública, las comisiones estatales de derechos humanos como órganos autónomos, los órganos de fiscalización, etcétera. Pero las decisiones para dichas reformas se han tomado en la Ciudad de México y no han incluido a los gobernadores ni a los ciudadanos de los estados. En sus estados, los gobernadores han respondido a las reformas ordenadas por la Constitución Federal con enmiendas necesarias, con las enmiendas necesarias a las constituciones y leyes locales, pero con la intención de que no funcionen. Por ello, la reforma política en los estados pasa por un pacto nacional en el que se incluye a los gobernadores y se ventile la reforma política de cara a la sociedad política para involucrarla. Tercera opción, reforma política en cada estado desde el ámbito local, es decir, que cada estado promueva su propia reforma política. Aunque aquí parece jugar las contras el problema que ya James Madison apuntaba, que en el ámbito local los enconos son más personales y eso impide transitar hacia acuerdos en cuestiones en las que no debería de haber fisuras. Bajo la premisa que se produzca un pacto nacional en el que efectivamente se acuerde la representación de los estados, la reforma mínima sería la siguiente: reforma la Constitución Federal para permitir la reelección de los diputados locales, reforma la Constitución del Estado y a la legislación orgánica para fortalecer la capacidad de control del Poder Legislativo sobre la administración pública dependiente del Poder Legislativo y, en general, modificar las relaciones entre poderes. Reforma a la Constitución del Estado y a la correspondiente ley orgánica para introducir la institución del gabinete como control intraorgánico del Poder Ejecutivo, así como de racionalidad política del sistema presidencial, sobre todo en aquellos estados con fuerte multipartidismo. Reforma a la Constitución del Estado y a la correspondiente ley orgánica para conformar un sistema de justicia constitucional local y reforzar sustantivamente el control de legalidad contencioso administrativo, el empoderamiento efectivo de los ciudadanos con umbrales razonables para facilitar su participación y la reforma al gobierno municipal. Muchas gracias, doctor Marcelo. Toca el turno al doctor Alberto Olvera, por favor. Muy buenos días, es un honor estar aquí en este foro, agradezco mucho la invitación. La excelente intervención del doctor Barceló me exime de la necesidad de describir las miserias de la vida política en los estados. Solo quisiera decir que el deterioro de la precaria democracia electoral en los gobiernos nacionales en México es público y notorio.
Y al hablar de gobiernos subnacionales me refiero no solo a los estatales, sino también a los municipales. Y me parece que es importantísimo tomar en cuenta en cualquier análisis de la reforma democrática de la nación. Así como son conocidos los escándalos de corrupción y nepotismo en los estados y municipios, la inexistencia de experiencias modélicas en materia de innovaciones democráticas sostenibles. Creo que por un lado es importantísimo hablar de los límites estructurales de la democracia local, pero por otro lado también tenemos que decir que otro factor ha sido la ausencia de ideas y de iniciativas innovadoras por parte de los partidos de oposición o de los partidos en el gobierno. Son dos elementos, y digo esto porque en la experiencia latinoamericana, en muchos países, la democratización ha operado de la periferia al centro, es decir, a partir de experiencias locales que luego se traducen en experiencias estatales o nacionales, mientras que en México todos los elementos de democratización parecen emerger del centro hacia la periferia. Y esto tiene mucho que ver entonces no solo con las restricciones jurídicas e institucionales muy bien expuestas por el doctor Barceló, sino también con la falta de proyectos innovadores por parte de los partidos de oposición. Esto nos habla también de una característica de la democratización de México en general, es decir, a nivel nacional, que ha sido el hecho de que desde el punto de vista de la destitución de un régimen autoritario, el proceso ha quedado incompleto porque la legislación básica, los cimientos constitucionales han quedado básicamente intocados, mientras que el aspecto de instauración democrática, que es lo que procede en todo proceso de democratización, ha sido francamente débil porque las partes de innovación que se han producido en México han sido relativamente menores. A esto me refiero a que no ha habido cambios que realmente modifiquen los esquemas de gobernabilidad desde lo local. He de decir en este sentido que contra lo que se piensa normalmente no es necesario considerar desde el principio reformas constitucionales o legales para innovar democráticamente. La experiencia más trascendente en este sentido es el presupuesto participativo brasileño que hemos tratado de copiar aquí de diversas maneras, que no estaba en ninguna constitución y que ha sido en todo caso institucionalizado post facto muchos años después de practicarse. No es necesario que haya grandes cambios si se quiere experimentar democráticamente. La falta de esta experimentación, insisto, traduce la debilidad política de los partidos de oposición en todo el país. Como el tiempo es muy reducido, quisiera pasar de esta constatación general a proponer una serie de medidas que son importantes para impulsar la democratización en los estados, sobre todo aquellas que hasta el momento no fueron mencionadas por mi colega y que son, desde mi punto de vista, fundamentales para entender la situación que se vive en los estados. Quisiera hacer notar, en primer lugar, la ausencia de medios de comunicación libres. En términos del bloqueo sistemático, la posibilidad de un espacio público crítico. Los estados, como ustedes saben, los gobiernos estatales y también los municipales tienen la capacidad de manipular medios de comunicación que operan en mercados fragmentados y que por consiguiente venden con mucha facilidad sus espacios a los gobernantes. Es importante también decir en este sentido que si a nivel nacional tenemos problemas gravísimos en materia de acceso a la justicia, lo cual tiene como consecuencia la debilidad de los derechos de ciudadanía, en los estados la situación es todavía peor. La ausencia, por ejemplo, de la reforma llamada penal, que en realidad debería ser una reforma judicial amplia, es patente. Como ustedes saben, la mayor parte de los estados ni siquiera han iniciado realmente la instauración de este tipo de reforma, están apenas la mitad de ellos en los prolegómenos legales de este proceso. Así que, considerando esta circunstancia y la debilidad de las sociedades civiles locales, que se enfrentan a mucho mayores restricciones en sus espacios de acción, a la invisibilidad fáctica y a la imposibilidad de convertir en temas nacionales, temas locales,
Podemos entender entonces que los factores de democratización sociales no encuentran espacios de expresión. Esto es muy importante porque la democratización no es un proceso que impulsen los políticos por sí mismos. Generalmente los procesos de democratización se generan desde la sociedad mediante impulsos y movimientos de la sociedad que en ausencia de espacios públicos efectivos no pueden prosperar. Por tanto, y para ello, yo diría que 10 reformas son importantísimas. La primera, y coincidiendo con lo que aquí se viene discutiendo en otros foros, sería la federalización, que yo llamaría temporal, de la organización de las elecciones, pero también de los sistemas de acceso a la información. No olviden ustedes que están colonizados políticamente todos los estatuto jurídico de los institutos de acceso a la información en la mayoría de los estados es de absoluta y plena autonomía. Es mejor el estatuto jurídico en los estados que a nivel federal, y sin embargo están colonizados políticamente por los partidos políticos. No se puede desarrollar una verdadera autonomía de institutos electorales y de acceso a la información en ausencia de partidos políticos institucionalizados, de medios de comunicación libres y de una sociedad civil fuerte. Una segunda medida sería un pacto. Bueno, pues entonces, a viva voz. Un pacto entre los partidos para impulsar en todos los estados un modelo homogéneo de regulación de los mecanismos de democracia directa y participativa que ya existen. Recuerden ustedes que hay 25 estados que ya están constitucionalizados los mecanismos de democracia directa y de participación ciudadana. En general, las constituciones estatales son mejores que la Constitución federal, paradójicamente. Así que no es un problema de modernidad jurídica necesariamente, sino de imposibilidad práctica de su aplicación, sea por reglas o sea por situaciones políticas específicas. Pacto entre partidos políticos para impulsar en todos los estados una regulación democrática de las candidaturas independientes. Y me permito insistir en este punto porque en medio de un sistema de partidos de bajísima institucionalización de los estados, es de la reelección legislativa y de presidentes municipales, claro, siempre y cuando se haya aceptado la federalización del sistema electoral en las condiciones históricas actuales. Un elemento más que me parece fundamental es pensar si es posible la colaboración supletoria y obligatoria de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas estatales y municipales a petición de 1/3 de los diputados locales de cada estado. Eso sería un mecanismo de presión contra las auditorías u órganos de fiscalización locales, hoy por hoy en manos de los gobernadores. Sexto, una reforma radical de la institución municipal. La figura del cabildo y sus formas de integración actual favorecen la partidocracia y niegan el mínimo principio de representación efectiva de los ciudadanos en el cuerpo edilicio. Es necesario experimentar con parlamentos municipales, por lo menos en los municipios que tengan más de medio millón de habitantes, como sucede en varios países de América Latina. Séptimo, un pacto entre partidos para impulsar en todos los estados la autonomía real de las procuradurías de justicia y de los institutos de defensoría pública que están emergiendo a partir de la reforma penal. Me parece importantísimo ese elemento porque, insisto, la ausencia de un sistema efectivo de acceso a la justicia en los estados debilita aún más una ciudadanía que es de suyo débil. Octavo, un pacto entre partidos para la efectiva implementación.
Plan Nacional de Desarrollo. La formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que equivale a lo que en otros sistemas se denomina programa de gobierno, tiene una relación directa con el régimen de gobierno. Cuando fue reformado el artículo 26 de la Constitución en 1982, elaborar el plan de gobierno, escuchando a la población, representaba un discreto avance en un sistema político caracterizado por el lógicamente, en esas circunstancias, habría sido más regresivo darle participación al Congreso, en tanto que se trataba de una institución dominada por un partido y solo se habría escuchado el reflejo de lo que el mismo gobierno deseaba. La ausencia de un Congreso más plural llevó a buscar la opinión directa de la ciudadanía. Hoy, en cambio, tenemos un Congreso integrado a partir de otro sistema electoral y de otra realidad política caracterizada por el pluralismo. En el actual contexto, lo regresivo consiste en mantener a los representantes de la nación al margen del plan y seguir utilizando el mismo mecanismo de una consulta desestructurada como la que se aplicaba en el período de la hegemonía. En 30 años, el país ha cambiado. La Constitución ha experimentado modificaciones muy profundas, pero el sistema de planificación sigue siendo el mismo. Lo que esto denota es que el plan forma parte esencial de un régimen de gobierno donde el poder sigue estando muy concentrado y se mantiene ajeno a los avances democráticos del sistema representativo. El contraste entre la norma y la normalidad en esta materia es uno de los muchos registros que indican la caduquez del sistema presidencial mexicano. En un sistema democrático es imposible encontrar argumentos que impidan intervenir a la representación nacional en la definición del programa de gobierno. En 1982, la mayoría existente en el Congreso era la misma que en el gobierno. La realidad cambió, pero la norma subsistió y produce efectos inversos porque ahora la minoría impone su programa a la mayoría. Un giro hacia un sistema asambleario tampoco sería sinónimo de democracia. Las instituciones constitucionales deben adoptar instrumentos de equilibrio que compatibilicen las razones del gobierno con las expectativas de la sociedad política. Las reservas que postulan el inmovilismo se basan en el falso argumento de que la democracia entorpece la gobernanza. Esto no es cierto. Cuando se presentan problemas que afectan la eficacia del gobierno, no se deben a la democracia, sino a un mal diseño de las instituciones democráticas, que son cosas distintas. En el caso que se examina, la democratización del Plan Nacional de Desarrollo se alcanzará cuando su elaboración y aprobación resulten de la deliberación responsable y libre y de la decisión compartida de quienes hagan o puedan hacer mayoría en el Congreso. Ningún sistema constitucional puede aportar soluciones equiparables en su precisión a las de una fórmula matemática. A la postre, tiene que aceptarse que en materia política el haz de reglas abarca las buenas prácticas, las regularidades de la conducta y las normas mismas. Es imposible pretender que todos los procesos del poder sean regulados y menos todavía que esa regulación tenga un acento punitivo. Seamos pues consecuentes con la realidad y aceptemos regular lo regulable en términos que aseguran el desempeño responsable de los gobernantes y la satisfacción del derecho al buen gobierno de los gobernados. El sentido de los controles políticos democráticos no consiste en inhibir la acción de los gobernantes, sino en reducir sus márgenes de discrecionalidad
y en contar con instrumentos de evaluación constante que permitan, en primer lugar, corregir y, en segundo término, sancionar. Cuando todas las fuerzas políticas han participado en el Pacto por México, no parece comprensible que alguien se niegue a aceptar que el Plan Nacional de Desarrollo sea asimismo objeto de un acuerdo. Lo que ahora se discute es la forma de institucionalizar lo que en su primera versión ha sido el resultado de un impulso circunstancial. ¿Acaso se puede sostener que el Pacto por México es un episodio aislado e irrepetible y además inmejorable? Y si se postula su utilidad, ¿se puede controvertir su institucionalización? La institucionalización de instrumentos como el pacto corresponde a lo que en el constitucionalismo contemporáneo se identifica como coalición con programa de gobierno. A veces las palabras asustan, más que los hechos, pero lo que ya estamos presenciando en México es el proceso de implantación, mediante una vía elíptica, del gobierno de coalición con su respectivo programa. Por otra parte, la Constitución ofrece la ventaja de un sistema electoral que combina en el Congreso distritos de mayoría y de representación proporcional, lo que facilitará el establecimiento de coaliciones estables. Si hemos de continuar por la senda trazada, es inevitable llegar a los gobiernos de coalición y a los programas pactados. Esto significará fortalecer al sistema presidencial, que si en el pasado se apoyó en la mayoría que resultaba de un sistema de partido hegemónico, en el futuro se tendrá que basar en la mayoría a partir de un sistema democrático institucionalizado de concertación. Un diseño institucional cuidadoso debe vincular el programa de gobierno con el programa legislativo, así como construir los instrumentos de garantía para las partes y para la nación. Lo habitual en este tipo de esquema en los nuevos sistemas presidenciales es que haya un alto funcionario que encabece el gabinete y que lleve la voz del gobierno al Congreso y de este a aquel, para que, como en toda democracia funcional, los órganos del poder se comuniquen de una manera sistemática, periódica y pública. La figura estándar que cubre estos menesteres en casi la totalidad de los sistemas presidenciales adoptados o renovados a partir de 1989 son los jefes de gabinete, con diversas denominaciones y con un elenco también muy abierto de las funciones asignadas por las constituciones. En tanto que jefes de Estado, los presidentes no son susceptibles de ser cuestionados en las asambleas deliberantes, ni siquiera en los sistemas parlamentarios. Sin embargo, es difícil hablar de democracia, por no decir imposible, en un sistema donde los encargados del gobierno solo responden ante su jefe y en privado, mientras que quienes representan a la nación se enteran de las decisiones gubernamentales a través de los medios. Un sistema donde los representantes no escuchan al gobierno, ni son escuchados por él, tiene más del viejo absolutismo que del moderno constitucionalismo. Los jefes de gabinete y los ministros que los acompañan pueden ser removidos en todo momento por el presidente si a su parecer no cumplen de manera satisfactoria con sus tareas. Pero previo a la asunción de su cargo, el Congreso debe apreciar la calidad de las designaciones presidenciales y, en caso positivo, confirmarlas. Este mecanismo fortalece al sistema representativo porque le da una participación en el gobierno y vigoriza a los secretarios de Estado, que cuentan así con un aval mayoritario del Congreso, lo que los pone en aptitud de ser auténticos ministros de Estado, es decir,
protagonistas en el proceso político, con capacidad real para refrendar o no los actos del presidente y por ende responder de sus decisiones y de sus acciones ante la sociedad a través del Congreso. En estas circunstancias, para un presidente puede ser tan alto el costo político de mantener a un inepto en su gabinete como el de despedir a un ministro por tener un perfil propio. Las sesiones de control no son un derecho de los congresos, son una función que cumplen en representación de sus mandantes, los ciudadanos. La práctica de ignorar a los representantes se vio derogada a partir del advenimiento del constitucionalismo en el siglo XVIII, primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos y más tarde en Francia. El siglo de las luces significó un cambio radical en la forma de ejercer el poder. Se pasó del secretismo de los despachos ministeriales a la deliberación con los representantes. Cuando en México adoptemos este modelo constitucional, lo estaremos haciendo con un retraso de 3 siglos respecto de las grandes democracias contemporáneas. Las sesiones de control son inevitables, así transcurran años antes de que al fin sean aceptadas. La propuesta de que al inicio sean semestrales, como se ha formulado, resulta aceptable como medida de transición. Es necesario desarrollar junto a la norma la buena práctica política que no confunde las sesiones de control con un enfrentamiento entre el gobierno y el Congreso. A esas sesiones se concurre para atender planteamientos que se hacen llegar al gabinete con antelación, porque lo relevante para los intereses colectivos es que las sesiones de control sirvan para conocer las razones del poder y no para poner en entredicho las aptitudes tribunicias de los jefes de la burocracia. En su fase crítica, las sesiones de control funcionan también para que los representantes de la nación formulen su rechazo a las políticas gubernamentales o a sus instrumentadores. Esto ocurre con las mociones que van de la simple reprobación hasta la censura, según el caso y según el efecto que se pretenda obtener. Si es el caso de una rectificación, solo se reprueba el hecho. Si se busca una sanción, puede llegarse a la censura también con varios efectos. Las características específicas de la censura en los sistemas presidenciales obedecen a que, como regla, no procede la disolución del Congreso. Es la misma razón que explica que las coaliciones puedan llegar a ser potestativas. El gobierno sin mayoría propia está a expensas de una mayoría a menudo adversa, a la que no puede sustituir mediante una elección anticipada, como sucede en los sistemas parlamentarios. Aquí es donde se advierten las ventajas de ambas partes, Congreso y Gobierno, para negociar. Durante el período de la hegemonía había certidumbre de resultados e incertidumbre de procedimientos. El cambio político debe significar la inversión de esas premisas. Un sistema democrático está construido sobre 2 grandes variables: la incertidumbre de resultados, propia de un sistema electoral libre, pero la certidumbre de procedimientos, propia de un sistema democrático consolidado. Hasta ahora nos hemos quedado en la primera fase, la de incertidumbre, que si bien es justificable por cuanto hace a la variabilidad de las decisiones de los gobernantes, es injustificable en lo que concierne a la predictibilidad de las acciones, invertir los términos, la variabilidad de las decisiones de los gobernados es en cambio injustificable en lo que concierne a la predictibilidad indispensable de las acciones de los gobernantes. La debilidad institucional en México se advierte en el Congreso y en el Gobierno. En el Congreso,
El Congreso refleja el pluralismo político nacional, pero como instancia representativa de la nación no interviene en la definición de las políticas del Estado ni en la integración y evaluación del gobierno. El gobierno, por su parte, está concentrado en una sola persona y es ajeno a la realidad plural del país. Ejerce el poder en minoría, sin estímulos para el consenso estable y de largo plazo, y la indemnidad política presidencial beneficia, sin razón democrática alguna, a sus colaboradores. Muchas gracias, señores senadores. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Valadez. Bueno, hemos escuchado 3 intervenciones muy puntuales y muy enriquecedoras, vinculadas con el tema de democratización de los gobiernos estatales y este tema de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, evidentemente ligado al cambio de régimen político. Creo que lo más destacado es cómo, en un primer término, el doctor Olvera nos ha hablado de la miseria de la vida política local, en lo que coincide el doctor Barceló, al señalar que la estructura legal del autoritarismo en los estados del país se ha consolidado, y esto ha traído consigo no solamente el debilitamiento de los órganos locales, sino su sujeción y subordinación a los distintos ejecutivos locales, ya sea por desconocimiento del ejercicio de sus funciones, por la cesión en el ejercicio o particularmente por la corrupción, lo cual se hace transferible, o sea, se reproduce en todos los demás poderes, tanto en el Poder Judicial como en el orden del gobierno municipal. Se ha señalado que uno de los instrumentos que podría resolver esta situación es la reelección de los diputados o de los municipios. Yo en lo personal creo que la reelección es un premio, no un castigo al legislador o al gobernante, más en un sistema donde no hay reelección en estos momentos inmediata. La verdadera sanción debería ser la revocación del mandato, porque por cierto no hubo ninguna referencia al tema en ninguna de las intervenciones, que es el instrumento que el ciudadano puede utilizar frente al mal ejercicio, tanto del representante popular como del servidor público. Pero en todos los casos yo creo que se llega a una conclusión muy puntual. Hay un agotamiento del sistema federalista actual y de nuestro régimen político, y se requieren reformas profundas. El doctor Barceló hablaba de la posibilidad de regresar a un sistema centralizado. Bueno, una de las 3 posibilidades, una de estas, el avanzar a un sistema centralizado, o como hasta ahora, la señora del doctor Valadez, gradualmente se ha ido haciendo un conjunto de modificaciones, en esto coincide el doctor Olvera, del centro hacia la periferia, en donde, como veíamos en discusiones anteriores, hay una tentación centralista creciente frente al debilitamiento de la vida local. Yo, en lo personal, creo que muchas de las propuestas aquí planteadas pues nos obligan a nosotros a hacer una reflexión mucho más profunda sobre el régimen federal y las modificaciones que se requieren, desde asuntos elementales, efectivamente, como el Plan Nacional de Desarrollo, que ya cumplió su ciclo, cuando fue la base de un sistema de planificación dentro de un sistema de partido hegemónico. Y los cambios que requieren hoy el haber pasado de un partido hegemónico a un sistema plural, a un sistema competitivo, evidentemente, como decía el doctor Valadez, requiere pensar de manera seria pues un cambio de régimen basado en una lógica democrática y de concertación entre las distintas fuerzas políticas. Pero en todos los casos se requieren reformas desde lo local y también reformas desde el ámbito federal, que no solamente tendrían que ver con la inexistencia de experiencias democráticas sostenibles, sino en la ausencia de muchas prácticas que aún incluso estando en las constituciones locales establecidas, muchas de estas normas no se cumplen o muchos derechos no se ejercen, siendo un rasgo característico en general, pues no solamente la inhibición, sino la eliminación de cualquier iniciativa ciudadana en un divorcio profundo entre la autoridad y las preocupaciones de los ciudadanos. Yo dejo, tratando de hacer un resumen
estas tres intervenciones a esta intervención, y le pedía al senador Roberto Gil y a nuestros compañeros del Comité Técnico, pues hicieran sus comentarios. Muchas gracias, senador Encinas. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. Yo quisiera dividir mi intervención en dos fases, una que tiene que ver con el tema de democratización de gobiernos estatales y la otra con el gobierno de coalición con programa. Un poco para desentrañar algunas de las propuestas que ha hecho el doctor Diego Valadez con mucho tino. En efecto, el problema de la transición democrática a dos velocidades en el país tiene que ver con factores políticos, culturales, económicos e institucionales. Los políticos, yo veo una tímida pluralidad en los estados, no se ha logrado institucionalizar debidamente esa pluralidad y que se convierta en un mecanismo de contrapeso al poder. Hay también factores de carácter cultural, la hiperconcentración del poder, sobre todo los gobernadores frente a medios de comunicación, frente a otros poderes. El tema, o más bien el elemento económico, los estados, los gobiernos de los estados son, al final de cuentas, el mayor contratista de una economía, es el mayor patrón y en consecuencia ese predominio en lo económico genera también esquemas de subordinación en lo político. Pero también el factor institucional, que es justamente lo que queremos revisar en estos foros, es de qué manera nuestro sistema federal inflexible, rígido, no aporta buenos elementos para poder romper las inercias autoritarias persistentes en nuestro país. ¿Hasta qué grado revisar mecanismos de intervención subsidiaria y temporal sobre ciertas atribuciones de los estados puede permitir generar incentivos para romper esas inercias? Funciona, por ejemplo, en otros países como en Alemania, que la federación puede asumir temporalmente ciertas atribuciones para garantizar gobernanza, para compensar desequilibrios institucionales o incapacidades materiales. Una vez restablecida la condición que ha motivado la intervención de la federación, se devuelve la atribución a los estados. Nosotros tenemos un régimen profundamente rígido e inflexible donde la federación tiene espacios muy acotados de intervención sobre ciertas circunstancias de hecho. Y eso también genera otro problema. Está la atribución del Senado de la República de desaparecer poderes, pero no se ejerce. Y parece, según incluso en la discusión pública, que parece una medida, lo es una medida constitucional extrema, pero no hemos logrado encontrarle la cuadratura a esa atribución de manera tal que pueda ser una palanca que aporte buenos incentivos a el cambio político en los estados. Y justamente ahí quería hacer una pregunta. ¿De qué manera? Creo que por la puerta de atrás en nuestro país se está abriendo la tensión entre centralizar ciertas atribuciones o bien mantener el régimen federal tal y como lo conocemos. En las últimas semanas lo decía muy bien, los últimos meses lo decía muy bien el senador Alejandro Encinas, hemos centralizado la función de contratación de deuda, hemos centralizado el régimen nacional de transparencia y rendición de cuentas. Estamos discutiendo centralizar la función de organización de las elecciones. Hemos también centralizado la facultad normativa en relación con los códigos de procesos penales. Estamos por la puerta de atrás rediseñando el sistema federal en una lógica de centralización sin una discusión amplia y profunda de si es el mejor camino. Lo estamos haciendo un poco sobre las rodillas y una discusión nacional sobre el arreglo federal y los problemas del arreglo federal. Y pasó al otro tema, doctor Valadez, cuando usted planteaba, y yo coincido con su punto de vista, que el Pacto por México, al final de cuentas, es una especie de gobierno de coalición sin compartir el poder y, de alguna manera, fuera de los marcos institucionales. Y que la tendencia de nuestro país en términos de cambio del régimen político debiera ser matizar el sistema presidencial, incorporando algunas figuras del sistema parlamentario que han sido exitosas en otras latitudes y que permiten no solamente conservar la pluralidad política, que fue uno de los hechos más significativos de la transición democrática mexicana, sino que también todo parece indicar que no es una ruta que para el país sea, me refiero en términos de sacrificar la pluralidad, que sea la conveniente y la deseable, sino es decir, mantener esa pluralidad decisoria institucionalizada, pero ahora encontrar mejores márgenes para que haya una adecuada colaboración entre poderes a partir del hecho de la pluralidad. Decía usted que el modelo razonable sería una especie de gobierno de coalición potestativo, es decir, el Ejecutivo puede optar o no por hacerse acompañar con una mayoría.
Esto, ¿cómo lo dice? Si entendí bien la propuesta, ¿cómo la articularía? Es decir, el presidente puede nombrar jefe de gabinete de manera directa, o bien puede ir al Congreso a aprobar el jefe de gabinete y aprobar el programa de gobierno que generaría, como usted lo dijo, la vinculación entre el programa de gobierno y el programa legislativo. ¿Entendí bien la propuesta o sería como funciona la mayor parte de los regímenes semipresidenciales, en el sentido de que siempre tiene que ir el Ejecutivo a construir una mayoría estable y permanente que sostenga al gobierno? Por sus respuestas de antemano, muchísimas gracias. Aquí, licenciado Santiago Nieto. Gracias, senador. Sería en la misma línea que se ha planteado, un poco para tener mayores elementos para este secretariado técnico. Respecto a Daniel, coincidiendo con tu diagnóstico y con la propuesta de reelección legislativa, yo quisiera desviar un poco la atención hacia el tema de la estabilidad de los tribunales superiores de justicia. Desde la reforma del 88, los tribunales superiores de justicia son inamovibles, bueno, los magistrados, en el caso en que hayan sido ratificados por el Congreso local. Sin embargo, esto tampoco se ha traducido, es decir, esa permanencia en el cargo no se ha traducido tampoco en independencia de los poderes judiciales locales. Aquí la primera pregunta sería, ¿cómo instrumentarías tú un proceso de fortalecimiento de los tribunales superiores de justicia en las entidades? Porque entiendo tu propuesta de la justicia constitucional, pero la verdad es que no muchos de los casos están llegando a justicia constitucional local. Más bien los temas de justicia constitucional pasan por los ámbitos de los tribunales electorales locales, es decir, ese es el tipo de litigio que cuantitativamente se encuentra presente en el ámbito local. Y el otro tema, coincidiendo por supuesto con la idea del control de los legislativos, perdón, del Ejecutivo por los congresos locales, ¿cuál sería el mecanismo? Porque en muchas ocasiones lo que estamos viendo es que se presenta el informe de revisión de la cuenta pública, es aprobado, se realizan las confrontas correspondientes, se presentan los informes finales de auditoría, pero al final, al momento de materializar la sanción de responsabilidad resarcitoria o administrativa, llegan los asuntos prácticamente prescritos a las instancias administrativas. ¿Cuál sería el proceso ahí? Doctor Olvera, respecto a los temas de medios de comunicación, usted hace una propuesta respecto al control de la propaganda gubernamental a nivel local. ¿Cuáles serían los lineamientos o los márgenes de ejercicio de esta legislación de publicidad gubernamental? Entendiendo también que, por supuesto, mientras no se controle el aspecto económico en las entidades federativas, creo que tampoco podemos generar no se puede generar de manera artificial pluralidad de medios de comunicación locales, sino que se requiere también incentivos internos en la propia entidad federativa. ¿Cómo podemos amalgamar estos dos aspectos? Doctor Valadez, muchas gracias, siempre es un privilegio escucharlos, como a todos los integrantes de la mesa. Respecto a se ha pensado mucho en este diseño de gobierno de coalición para nivel de la presidencia. ¿Cuál sería el modelo de la conformación federal en el ejercicio del poder entre el legislativo y el ejecutivo? Pero también, ¿cómo estaríamos trasladando esa discusión a los ámbitos de las entidades federativas? Muchas gracias. Maestro Arturo Sánchez, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, felicidades y muchas gracias por sus presentaciones. Fueron muy ilustrativas. Me llama la atención en las dos primeras intervenciones una doble circunstancia. Por un lado, aunque temporalmente, pero también Alberto lo propone, la necesidad de centralizar determinado tipo de decisiones para establecer un corte de caja, empezar y ya después liberalizar, me da esa importancia. Y sin embargo, los dos hablan reiteradamente de la necesidad de un pacto nacional o, como Alberto lo menciona permanentemente en cada una de sus propuestas, un pacto entre todos los partidos políticos. Pareciera que un poco lo que está atorando ahorita es la necesidad de un acuerdo político más que cualquier otra cosa. Es un poco la sensación que me quedó. Cuando vamos a cada una de las propuestas de ustedes, irremediablemente nos llevan a, pues sí, si queremos que el gobernador tenga contrapesos, necesitamos que en todas las constituciones de todos los estados haya algo que tendría que derivarse del 116 o de algún otro lugar de la Constitución Federal para poder hacerlo.
Sin embargo, eso nos mete en una dinámica muy complicada, que es justamente las razones por las cuales optamos inicialmente por el Pacto Federal, las grandes diferencias entre las regiones y las situaciones especiales que vive cada estado de la República. No encuentro una forma de realizar este pacto, a no ser que tengamos una serie de intromisión directa de algún órgano federal a marcar estas posiciones, y creo que por ahí va su intervención. Pero entonces nos ocurre lo que dice Santiago, medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación están regulados centralmente, las concesiones se entregan centralmente, y eso implica una serie de problemáticas que incluso cuando se quiso aplicar la ley electoral para medios de comunicación tuvimos un conflicto por todos lados. Entonces, ahí no es nada más voluntad política, ahí sí tendríamos que modificar prácticamente el esquema, justamente en el sentido contrario, para que en cada estado con los medios locales haya controles locales. Tendría que justamente descentralizarse, más allá de lo que veo que es la tónica de sus propuestas. Veo entonces esta gran paradoja, ¿no? Y no encuentro respuestas. Lo apunto de términos generales para ver si ustedes me generan alguna reflexión que permite establecer algún tipo de puente. Luego, doctor Valadez, bueno, es impresionantemente interesante su presentación. Cuando en la campaña pasada se planteaba por diferentes actores y diferentes medios, incluso candidatos, la idea de un gobierno de coalición, que estaba de alguna manera planteado, y también se hablaba de alguna manera de un jefe de gabinete. Yo entré en una disertación, no teórica ni siquiera, pero sí en una especie de tratar de aclararme los términos. Un gobierno de coalición implica lo que dice Roberto, necesariamente compartir el poder, porque justamente se coaliga un gobierno cuando no hay las mayorías suficientemente construidas y el poder se comparte, y debiera haber un sistema en el cual pues a ti te toca esta parte, a ti te toca esta parte, y juntos organizamos el gobierno. Por eso se me ocurría a mí más que lo que estaba ocurriendo en México y lo que genera el pacto también es más la búsqueda de más que un gobierno de coalición, una coalición para gobernar, una coalición que permita gobernar. Y no sé si en ese sentido, entonces es cuando funciones como el pacto operan, porque lo que está ocurriendo es que en este modelo, que me parece muy interesante la idea de cómo institucionalizarlo, lo que está haciéndose es que en efecto un partido tiene la mayoría, un partido gana y gobierna, ¿sí? Pero para poder ejercer políticas específicas se requiere de este nuevo instrumento. Y ahí resulta muy interesante en sus aseveraciones esta capacidad de hasta dónde, porque la crítica al pacto es justamente, si tuviéramos hoy un jefe de gabinete, ese sería el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. No lo tenemos, pero también hay un debate muy cierto, y en esta Cámara justamente hay un debate muy claro, de dónde salen los acuerdos y las políticas. Y ahí es en donde estamos. ¿Quién es el legislativo el que propone y el presidente acata, o el presidente propone y el legislativo acata? Y en ese tipo de situaciones en las cuales estamos metidos hoy, me parece muy sugerente su propuesta, que también nos lleva a un pacto nacional y un cambio de modelo de régimen, pero veo que no se inclina usted mucho a las fórmulas más parlamentarias, sino que nos quedamos en un sistema presidencial con estos asegúnes. Yo creo que es muy sugerente, y en ese sentido me gustaría de su punto de vista sobre hasta dónde esto podría ser extensivo en la Federación, y no solamente en todos los estados de la República, y no solamente en la Federación, dado que de otra manera pues caeríamos en las mismas contradicciones que nos planteaban los señores ponentes anteriores. Muchas gracias. Maestro Felipe Cermeño. Sí, buenos días. Le quiero preguntar al doctor Diego Valadez, en relación al Plan Nacional de Desarrollo. Desde mi punto de vista, el problema no es solo quién lo aprueba, sino cómo se vigila, cómo se evalúa y qué consecuencias tiene
en cuanto a su cumplimiento o incumplimiento. Quienes hemos tenido oportunidad de revisar el Plan Nacional de Desarrollo sexenio tras sexenio, pues nos encontramos con un documento con un contenido marcadamente genérico, marcadamente general. Entonces, quiero preguntarle al doctor Diego Valadez cuál es su opinión respecto a completar no solo, digamos, la ecuación con el punto de quién lo aprueba o cómo se establece un mecanismo para su aprobación más democrático, más horizontal entre los poderes públicos, sino también en cuanto al contenido y en cuanto a la vigilancia en su cumplimiento, como un verdadero programa de gobierno. Una segunda pregunta también para el doctor Diego Valadez, y disculpe, pero tenemos que aprovechar la presencia de una persona de su nivel aquí con nosotros, digo, sin demeritar a los demás integrantes de la mesa. Me parece, desde mi punto de vista, que estamos bajo las propuestas concretas que ha formulado, doctor, que estamos ante un modelo semiparlamentario. Entonces, yo quisiera preguntarle si efectivamente estamos en esa tesitura, más allá de la denominación que le demos, si efectivamente estas características de voto de censura, de mayorías estables, de vigilancia concreta y con consecuencias por parte de la representación popular, pues nos acerca invariablemente a un régimen en donde el poder, como lo mencionaba el senador Gil, se encuentra compartido ya no en una sola, en un solo titular del Ejecutivo, sino en un esquema que permite precisamente la participación en el diseño, aprobación y vigilancia de las políticas públicas. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias. Yo nada más agregaría lo del Plan Nacional de Desarrollo, pues cómo darle fuerza jurídica, que sea vinculante. Ahorita si se cumple o no se cumple, no pasa absolutamente nada. No hay mecanismos efectivos de evaluación, de fiscalización, de rendición de cuentas. Y pues la verdad es que es un ejercicio que en su oportunidad apareció como un avance democrático, pero hoy no es más que un trámite jurídico ante el Congreso, ya que este no tiene ninguna fuerza que obligue a su cumplimiento o sancione su incumplimiento. Bueno, entonces, en el mismo orden en que hicimos su intervención, es el doctor Daniel Barceló, por favor. Gracias, señores senadores, señores miembros del Secretariado Técnico. Señor Encinas, bueno, no comentamos lo de revocación del mandato de los legisladores, porque resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad que resolvió sobre el caso Yucatán, dijo que no era un mecanismo de exigencia de responsabilidad política, lo consideraba inconstitucional y por tanto esa quedó bloqueada en este momento para los estados. Pero desde luego que si hubiera un desbloqueo de esa interpretación constitucional de la Suprema Corte por una reforma que hicieran el Poder Revisor de la Constitución, se podría volver a plantear. Yo decía de las tres opciones de reforma política en los estados, de las tres opciones desde la perspectiva constitucional, y señalaba que se está dando, como bien decía el senador Gil Suart, una centralización por la puerta de atrás, con la cual desde luego yo no simpatizo, pero se está dando. Y es una forma, digamos, en la que parece ser que desde la Ciudad de México se está respondiendo al fenómeno del autoritarismo en los estados. Dicen, bueno, pues vamos a centralizar como si eso fuera la solución, que yo creo que no es la solución de fondo. Tiene que haber un debate sobre la forma en preservar nuestro sistema presidencial, hacerlo más saludable, democratizarlo, y hay desde luego experiencias comparadas que nos pueden servir. En este sentido, lo de la intervención reconstructiva temporal es bastante viable, bastante viable. Por ejemplo, y aquí ligo la pregunta que hacía Santiago Nieto, de que el modelo de justicia constitucional en Veracruz no funcionó porque se hizo con ganas de que no funcionara, se veía muy bien en el diseño, pero realmente había una dependencia tal sobre los magistrados en la forma en que se elegían,
pero también en sus competencias, que bueno, que no funcionó. Y una manera es optar por un modelo diferente de control constitucional donde temporalmente tengas una sala constitucional como el modelo de Andorra, lo he platicado con el doctor Valadez, con el doctor Fix Fierro, o como el modelo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los que sean magistrados, que pueden resolver casos, digamos, hasta que se acumule un número suficiente, es decir, una sala transitoria, no permanente, que no sean del Estado, precisamente que no sean del Estado para evitar esa subordinación. Y esto, desde luego, como una medida transitoria, en tanto se genera una nueva cultura de constitucionalidad en el Estado. Ahora, como ya estoy en este tema, comento una pregunta más de la que tú me hacías. Yo creo que una de las formas también de evitar la subordinación de los magistrados es que estos se tengan que ceñir a precedentes constitucionales al interpretar la Constitución local. Precedentes constitucionales en casos de acciones de inconstitucionalidad o controversias o juicios de amparo en revisión que ya han sido interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal manera que en casos locales exactamente iguales, digámoslo así, hagan una clonación de la interpretación de la Suprema Corte en los casos locales y que la tengan que hacer pública. En el momento en que los tribunales superiores de justicia, actuando como sala constitucional, resuelvan asuntos de constitucionalidad y lo tengan que hacer de manera pública, siguiendo precedentes sentados por la Suprema Corte, por la Corte Interamericana, pues no podrán seguir directrices del gobernador o de quien sea, no solo del gobernador, a veces ellos mismos se mandan solitos. En este caso ustedes ven cómo los poderes judiciales de los estados, a diferencia de lo que pasa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos argumentos para resolver un caso constitucional pues están completos en la página web, los puede uno incluso ver. En cambio, si uno trata de ver cualquier caso de los estados, nada más tiene 3 líneas de lo que fue la sentencia, sin saber los hechos, la argumentación, por qué tomaron tal o cual precedente judicial, ¿no? Eso permite, desde luego, la arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional. En cuanto al control ex post facto que actualmente tenemos en los poderes legislativos, pues precisamente, y que no funciona y que la cuenta pública pues ha sido ineficaz, pues precisamente de lo que se trata, esto viene ligado con el tema que trató el doctor Valadez, que el programa de gobierno primero sea aprobado por el gabinete del gobernador, como una disposición señalada en la Constitución. Este gabinete lo presenta ante el Congreso, el Congreso del Estado tiene que aprobar el programa, y digo el programa de gobierno porque no todo el plan es obligatorio. A su vez, cada uno de los secretarios del gobernador o de los titulares de órganos descentralizados tienen que ir a las comisiones de las cámaras a presentar el programa operativo anual. Ahora bien, aquí traigo a colación una ley del Congreso estadounidense y hago la referencia con la Ley de Planeación de los Estados, una ley que se llama Ley de Desempeño Gubernamental, donde el Congreso estadounidense, y así sucede en los estados, le dice al presidente y a la administración pública dependiente de él: estos son los indicadores de tu desempeño y tienes que venir a comisiones en el Congreso a que veamos si has venido cumpliendo en base a esa ley de desempeño gubernamental donde se establecen indicadores, si efectivamente has venido haciendo lo que señala tu programa operativo anual. Y si no lo has hecho, bueno, pues eso va a tener una consecuencia en la presupuestación del año siguiente, o puede dar lugar
ya de hecho se ha venido dando en los Estados Unidos, aunque de forma práctica, digámoslo así, a especies de censuras de los funcionarios, de los altos funcionarios que no cumplen con su función. De tal manera que lo que hay que hacer es, insisto, bueno, y comento, la ley de planeación aquí en los estados, siguiendo el modelo federal, le dice al Poder Ejecutivo, dicho en términos coloquiales, oye, haz tus indicadores y si no se cumplen, pues aplica sanciones, cuando quien debe de establecer los indicadores es el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo distribuir las sanciones que puede llegar a la censura vinculante de un secretario, y esto es a nivel federal y de los estados. Por último, me refiero al tema planteado por el señor Sánchez sobre el pacto político. El pacto político es necesario que incluya a los gobernadores porque y a los ciudadanos, ventilarlo ante los ciudadanos, porque no es solo el tema del diseño constitucional de suyo importante en los estados, sino también la voluntad política, porque hasta ahorita las reformas a la Constitución Federal, para reformarlas de los estados en el 116 o en el 115, entre otros, pues aquellos la acatan perfectamente bien en los estados, sin embargo, dejando puertas para que esas reformas en el ámbito de los estados no funcionen. Entonces hay que airearlo ante los gobernadores de que, bueno, ese es el sistema que tenemos con independencia del partido político que gobierne y que tenemos que ir a una auténtica transición no simulada como la que tenemos en los estados. Son democracias constitucionales simuladas. No sé si con esto he respondido en parte a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Barceló. Tiene la palabra el doctor Alberto Olvera. Muchas gracias. Yo creo que es fundamental que seamos claros y honestos con nosotros mismos. El problema fundamental de los estados es la debilidad institucional de los partidos políticos. No puede haber democracia sin partidos políticos. Si los partidos pueden ser comprados por los gobernadores, entonces no importa qué reformas establezcamos, no va a funcionar el asunto. Hay que ser clarísimos en ese punto, ¿no? El gobernador de Oaxaca pudo comprar a todo el anterior, no el actual, pudo comprar a todos los partidos políticos, en Chiapas es lo mismo, está sucediendo en Sinaloa, en Veracruz acabamos de ver cómo el gobernador compró y dividió, fragmentó, hizo pedazos a los partidos de oposición. O sea, mientras no haya institucionalidad en los partidos, no hay manera de que la democracia funcione. Entonces aquí tenemos un punto que no se puede expresar en el Pacto por México, sino es un pacto de los partidos políticos. ¿Cuándo los partidos van a funcionar como partidos? Sin partidos no puede haber democracia y no tenemos partidos, para decirlo claramente. Entonces, este es el primer lugar que no le corresponde, entonces creo yo, no lo podemos resolver con leyes, lo tenemos que resolver con prácticas en donde los ciudadanos exijamos a los partidos comportarse como tales y tener la institucionalidad suficiente para tal fin. En segundo lugar, es importante por eso lo de las candidaturas independientes. No porque vaya a resolver la institucionalidad, algunos de ustedes podrían decir va en contra de la institucionalización, sino porque constituye un mecanismo de presión externo a los partidos. Y esto es sobre todo muy importante en las candidaturas a diputados locales y a presidentes municipales. Es ahí donde puede haber una vía de aireamiento, de renovación generacional, de renovación política, porque si tenemos una crisis del sistema de partidos políticos necesitamos reformar los partidos. Pues disculpen que traiga yo un tema que no es, pero en el fondo es la causa fundamental de los problemas que estamos tratando. Dicho esto, hay algunas, tiene lógica entonces que lo que esté sucediendo en México en este momento sea una centralización. Tiene lógica porque ante la falta de institucionalidad de los partidos, desde el centro se quiere reponer, digamos, lo que no se puede resolver en el plano local. Es desde el punto de vista pragmático correcto, porque no hay de otra, pero tampoco es desde el punto de vista normativo lo deseable.
¿no? Estamos en un país federal, se supone que debe haber instituciones locales fuertes, pero en la práctica eso no es posible en este momento histórico. Entonces yo diría que la centralización que se está produciendo y que estamos demandando de alguna forma nosotros tiene lógica y se corresponde con el momento histórico que vive el país, pero es una cuestión que esperamos sea temporal, no un modelo deseable, sino un modelo necesario en el corto plazo, dada la situación que vive el país. En aspectos concretos que tienen que ver con leyes, decíamos del control de los gastos de comunicación social o de publicidad gubernamental. Es un tema muy discutido a nivel nacional, ya hay propuestas de reglas de cómo se puede distribuir los fondos, pero lo fundamental es la transparencia. Pero miren, no puede haber transparencia tampoco donde no hay exigibilidad desde el Poder Legislativo al Gobierno del Estado. En mi estado, por ejemplo, la Dirección de Comunicación Social es una especie de gobierno paralelo, tiene 500 empleados, una cosa impresionante. Y no solamente siguen a los periódicos y a las estaciones de radio, sino a los principales tuiteros, a los principales periódicos en Internet, es el Big Brother, ¿no?, en la práctica. Y así sucede en muchos de los estados del país. Entonces, este control absoluto de los medios es una especie de cárcel para poder constituir un espacio público viable. Es así entonces que es necesario regular estas cuestiones, pero, insisto, desde el punto de vista práctico, se necesita una capacidad de denuncia. Creo yo en ese sentido que la centralización podría tener el mérito en este momento de la historia de convertir en un asunto nacional los temas locales, que en un país centralista como el nuestro no se ha podido hacer. El centro impone agendas. Creo yo que es necesaria una centralización democrática, una centralización que ponga las agendas locales en la agenda nacional, que por primera vez se revierta este espíritu centralista impositivo y más bien trate de recoger desde las regiones los problemas que existen. Este es uno de ellos. Pero hay también temas que tocan a la agenda federal, como es precisamente la regulación de medios, que siguen para todo fin práctico una especie de dificultades de facto para que puedan existir radios comunitarias. Existen todavía, no pueden tener publicidad privada, no se les da publicidad gubernamental. Creo que es un tema de que, siendo inviables financieramente, es obvio que no pueden sobrevivir. Necesitamos darle viabilidad financiera para que puedan constituir espacios públicos autónomos o paralelos. Y finalmente, este asunto de la debilidad institucional de los partidos que conduce a la debilidad del legislativo, conduce también a problemas gravísimos en el Poder Judicial, porque últimamente es a través del legislativo que se integran los poderes judiciales estatales. Y resulta que quienes son nombrados magistrados son pagos de favores, no son profesionales, no pasan por ningún filtro, son nombrados simple y sencillamente de acuerdo a los pactos políticos locales o a los gustos del gobernador saliente. Entonces tenemos una calidad profesional de los poderes judiciales estatales patética. Y ahí es muy probable que sí hubiese necesidad de hacer casi un corte de caja. Es decir, habrá un momento en que digamos tenemos que refundar los poderes judiciales estatales, porque su calidad es tan mala, moral y técnica, digamos, que es imposible pensar que en ese poder puedan los ciudadanos tener una defensa de sus derechos. Y en eso también tenemos que ser muy claros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Olvera. Don Diego Valadez, por favor. Gracias, senador Encinas. En primer lugar, quisiera, si me lo permiten, subrayar que lo que he escuchado por parte de los doctores Barceló y Olvera me parece muy relevante y muy pertinente para todo el problema que se está planteando. Cada uno de nosotros ha abordado diferentes aspectos, pero si pudiéramos todos pronunciarnos sobre la generalidad de los problemas, creo que coincidiríamos. Yo coincido con las observaciones que ambos colegas y amigos han formulado. Voy a abordar muy rápidamente las preguntas que se me formularon. Agradezco, por supuesto, que así haya sido. Y comenzaré por el planteamiento del senador Gil, porque me parece que debo precisar mis propias expresiones cuando hago referencia a una coalición potestativa. Quiero poner los puntos muy claros. La coalición real se da en la aprobación del programa de gobierno, más que en la integración de los miembros del gobierno. O sea, digamos,
en la mayor parte de los sistemas presidenciales existe ya el principio de la aprobación en el Congreso de los integrantes del gabinete, sin que eso implique coalición. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Todos, sin excepción, van a aprobación y la aprobación tiene que ser mayoritaria, en el caso, repito, de quienes van a integrar el gabinete. Pero eso no es coalición. La coalición se da en compartir un programa de gobierno, la mayoría, que a su vez puede implicar que miembros de esa mayoría integren el gobierno o no. Muy bien puede haber una coalición de una mayoría que apoya un programa de gobierno, pero se le puede decir al partido gobernante minoritario: hazte cargo tú solo de la aplicación de este programa. El problema pues está en el programa. Si la aprobación del programa fuera obligatoria por la mayoría y no se logra esa mayoría, ¿qué pasa? Pasaría que tendríamos una norma imperfecta, porque estaríamos estableciendo una obligación sin una sanción. No podríamos en un sistema presidencial señalar que si no hay aprobación mayoritaria del programa de gobierno, el gobierno tenga que renunciar. Viceversa, tampoco hay la posibilidad que se le dé al gobierno de decir que si no se le aprueba su programa por mayoría en el Congreso, pueda disolver al Congreso. Yo no recomiendo la disolución. Existe en algunos sistemas presidenciales, existe en Venezuela, existe en Rusia, por señalar un par de ejemplos. Da lugar a muchos abusos y a acciones intimidatorias. Las da inclusive en los sistemas parlamentarios. Por eso muchas veces, y lo hemos visto recientemente en casos electorales como el de Italia, se formó una coalición que no era la que se apuntaba en primer lugar, porque la otra opción era irse a una nueva elección, y los partidos prefirieron sacrificar muchas cosas antes de irse a una nueva elección. Por lo mismo, así como la aprobación o ratificación de los integrantes del gabinete debe ser mayoritaria, si no tiene mayoría un secretario, debe presentar el presidente a otro hasta que alguien obtenga la mayoría. En el caso del programa de gobierno debe ser potestativo. ¿Para quién? Para el Congreso. El Congreso es el que puede decir: no me incorporo a ese programa de gobierno, no encuentro las condiciones adecuadas y simplemente dejo que se apruebe por la minoría que el gobierno tenga. O sea, allí se trataría de una aprobación del programa de gobierno por la minoría gubernamental. Claro, si el gobierno tiene mayoría, pues no estamos hablando de otra cosa. Es, por tanto, potestativo para quien aprueba, que es el Congreso. ¿Qué ventajas tiene? El gobierno puede enviar un programa ya hecho para que se discuta y se enmiende, en todo caso, en el Congreso, o puede enviar un programa ya concertado previamente con las fuerzas representativas con las que quiera hacer mayoría. Y en ese caso realmente se trata de un proceso de ratificación en el Congreso de lo que ya fue aprobado previamente en las negociaciones, que es lo que habitualmente sucede. Ese es el sentido, senador, de lo potestativo. No es que el presidente pueda decir: mando o no mi programa, de ninguna manera. Tiene que mandarlo por fuerza, y el Congreso es el que decide, las fuerzas en el Congreso, si le dan mayoría, si se construye la mayoría mediante la negociación, o si simplemente se dice que quede bajo la responsabilidad del presidente. El doctor Nieto plantea si este modelo es trasladable a las entidades federativas, y de alguna manera también es un planteamiento que hace el maestro Sánchez. Estoy totalmente de acuerdo, y esto lo planteó el doctor Barceló, sí, y también de alguna manera el doctor Olvera, sí. En las entidades federativas efectivamente tiene que darse un cambio simultáneo. En el momento en que estas medidas que ustedes están proponiendo y discutiendo en el Senado sean aprobadas para el gobierno federal, para el sistema federal, el gobierno federal tendrá que plantearse también la correspondiente modificación en los artículos 115 y 116
para que estados y municipios entren en este mismo esquema de gobernabilidad democrática. Pero además el maestro Sánchez me pregunta si esto apunta hacia un sistema parlamentario y coincide en esto con el planteamiento que hace también el maestro Cermeño, que me pregunta si se trataría de un modelo semiparlamentario. Yo deliberadamente eludo las calificaciones y las denominaciones específicas de los sistemas. En realidad, lo único que podemos constatar en la actualidad es que ya no hay ningún modelo puro. El propio modelo británico ha cambiado muchísimo. Hoy ya no hay solamente un gobierno nacional británico con un primer ministro llamado Prime Minister, también hay gobiernos locales en Gales, en Escocia, encabezados por un First Minister, o sea, en los dos casos lo traduciríamos al español como primer ministro, en inglés utilizan voces distintas. Hay un cambio muy marcado también en el sistema parlamentario y en el régimen de gobierno británico. No queda ningún modelo clásico o tradicional. El modelo estadounidense, al incorporar los mecanismos de bloqueo o de lo que llaman filibusterismo y establecer mayoría calificada convencionalmente, no está en la Constitución, para que cuando haya 60 senadores en favor de una posición en el Senado, esa se puede discutir, y si no hay 60 no se puede discutir, o por lo menos queda sujeta al bloqueo dentro del propio sistema de discusión. No está en la Constitución, está en la Convención Política y significa una modificación, esta como muchas otras, al sistema presidencial tradicional. Un presidente puede tener mayoría en el Senado, pero la mayoría no son 51, son 60. Quiere decir que todos los sistemas han evolucionado. El más reacio a evolucionar en materia de sistema presidencial ha sido lamentablemente el nuestro. La forma como lo califiquemos, si semipresidencial, semiparlamentario o parlamentarizado, es, digamos, una deliberación académica, pero creo que lo importante es cómo se construyen las instituciones, si bien, respondiendo concretamente a lo planteado por los maestros Sánchez y Cermeño, sí puedo decir que la evolución de los sistemas presidenciales está caracterizándose en todo el mundo por la incorporación acentuada de instituciones que se han conocido esencialmente como parlamentarias. Y finalmente, el senador Encinas plantea si el plan debe ser vinculante. De alguna forma el maestro Cermeño también me había comentado si habría formas de vigilancia y evaluación del plan. En realidad el plan, desde mi punto de vista, debe desaparecer. Es un instrumento que la práctica, y muy particularmente el último ejercicio, revela su inocuidad desde el punto de vista del ejercicio de gobierno, no desde el punto de vista de que es un elemento más de la hegemonía y de la concentración del poder en el presidente. Está mal construida desde la ley reglamentaria del 26, que deposita la responsabilidad de la elaboración del plan en el secretario de Hacienda, y podemos ver aspectos que llegan a ser inclusive disparatados en un plan como el que ahora fue aprobado, donde en un rubro, cuando se habla de seguridad nacional, no solo se habla de la integridad y defensa del Estado mexicano, sino de su permanencia, que se plantee la posibilidad del riesgo de que México se convierta en una Somalia, porque eso es lo que significa permanencia, y que por primera vez el gobierno mexicano admita la posibilidad de convertirse en un Estado fallido. Creo que es más bien un acto fallido del plan, que refleja, repito, el nivel en el que se elabora. Por otra parte, desconcierta que muchos de los planteamientos que están en el pacto que fue aprobado el 2 de diciembre del año pasado no figuran, no fueron recogidos, no los advirtieron y no los incorporaron en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual representa una verdadera antinomia, por llamarle en términos eufemísticos. Así pues, lo que debe ser vinculante, desde mi punto de vista, señor senador Encinas, es el programa de gobierno.
sea que lo apruebe por minorías el Congreso y que le deje la responsabilidad al gobierno de ejecutar ese plan, ese programa, o que sea aprobado por mayoría. Y ahí es donde entra la coalición. Cuando es aprobado por mayoría, ese programa de gobierno da lugar a una coalición. Y esa coalición es la que se encarga de vigilar el cumplimiento del programa y que las metas y objetivos fijados en ese programa se cumplan y que los encargados de aplicarlo lo hagan. Cuando esto deja de ocurrir, entonces sí hay sanción, ahí sí procede. ¿Cuál es la sanción? La sanción política de separarse del programa y de romper la coalición y de dejar al gobierno en minoría, o la sanción adicional de llamar a cuentas a los encargados de la aplicación de ese programa y formularles un voto de reprobación, una moción de reprobación, que simplemente es eso, un cuestionamiento de su actitud, o incluso una moción de confianza con las múltiples variables que tiene en los sistemas presidenciales. Les agradezco muchísimo sus preguntas. No, por el contrario, le agradecemos a los doctores Daniel Barceló, Alberto Olvera y Diego Valadez sus intervenciones. Van a ser de enorme utilidad para el debate que estamos llevando adelante. Con toda seguridad, muchos de los planteamientos serán recogidos en las iniciativas que formularemos en los próximos días. Y no me resta más que agradecerles de nueva cuenta en nombre de quienes hemos convocado a este foro su presencia y vernos pronto ya con el resultado puntual de las audiencias que hemos llevado adelante. Abrimos un receso de 5 minutos para despedir a nuestros invitados, darles la bienvenida a los siguientes que ya llegaron y muchas gracias a todos por su presencia.